En el video anterior terminé haciéndole una invitación para que no se perdiera este video siguiente. Estoy en Marcos capítulo 10 y no suelo hacer invitaciones de este tipo. No suelo pedir que comparta los videos, no me gusta pedir que le den like ni nada de eso, que se suscriba, nada de eso, no me gusta. ¿Por qué le invité a que no se perdiera este video? Porque me di cuenta que aquí el Señor va a hablar de un tema demasiado importante para la vida de los cristianos. Y es un tema donde se han dicho muchas cosas, a favor y en contra. Me refiero al divorcio. Y hay posiciones reaccionarias, hay posiciones muy superfluas, con argumentos muy superfluos, otros con argumentos muy contaminados humanamente hablando, otros con argumentos muy carnales, y un tema como este se tiene que hacer muy serio en buscar la verdad, muy serio en interpretar lo que la Biblia dice. Y no nada más aventar ideas así sin ton ni son. Yo creo, yo pienso, mira, no es ni lo que yo crea ni lo que yo piense. Tenemos que ser muy serios al buscar los versículos que respalden la verdad de Dios con respecto a este tema. Es un tema que tiene que ver con la vida de todos nosotros, Y creo que muchos que hablan sobre este tema, creo que debieran documentarse más con respecto a versículos que están en la Biblia, pero que nos hablan de la voluntad perfecta de Dios con respecto a este tema. Hoy por hoy, un tema demasiado importante. Es muy fácil tomar la escritura y pues no sé, leer acá este versículo, ¿verdad? Que es un versículo bandera, donde dice el 2:16 de Malaquías: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Entendiendo ahí como repudio el divorcio, la separación con carta de divorcio, ¿verdad? Bueno, porque luego el Nuevo Testamento nos enseña que una cosa es la separación y otra cosa es el divorcio. Son dos cosas diferentes. Pero bueno, entonces, sí, apoyarse en un versículo como este así de rápido y decir, aquí está, Dios aborrece el divorcio. Sí, claro, pero pues Dios también aborrece la soberbia. Dios también aborrece, en general, aborrece el pecado. Dios aborrece la mentira y seguimos mintiendo. O sea, Dios aborrece. Eso no quiere decir que este sea un mandamiento rígido, estricto, en el sentido de inviolable,
como todos los demás que dije. Sí, Dios aborrece muchas cosas. Sin embargo, las seguimos haciendo y hay misericordia. Primera de Juan nos dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Y, en fin. Entonces, tomar este versículo de Dios aborrece el repudio ya como algo totalitario y absoluto, me parece que no es entendida la perfecta voluntad de Dios. Tema hermoso, tema complicado, pero pues tiene que haber una profundidad para estudiar y analizar este tema. Este tema yo ya lo traté en un video. Se llama Dios sí acepta el divorcio. Por ahí está si le interesa. Ahí doy muchos versículos al respecto. Entonces, a ver, tomar solamente este versículo para establecer una verdad de Dios es una verdad que no se sustenta por sí misma. Porque hay otros versículos que van a desequilibrar un principio así sin misericordia. Sería muy complicado. Entonces, ahora, no voy a hablar del divorcio de ninguna manera, solo que quise hacer una pequeña reflexión. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, estoy en capítulo 24 de Deuteronomio, dice, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. A ver, vamos por partes. ¿Dios aborrece el divorcio según Malaquías? Claro que sí. Claro que sí. Ahora, aquí Dios está diciendo que un hombre puede darle carta de divorcio a su mujer. ¿Ok? Entonces, a ver, tenemos un versículo que dice Dios aborrece el divorcio. Claro, sí. Pero tenemos otro versículo que dice que sí puede darle carta de divorcio. Entonces, a ver, ¿cómo compaginas un versículo con el que dice esto, de que Dios aborrece el divorcio, con el otro versículo donde dice Dios podrá darle carta de divorcio y dársela en su mano? Y luego dice, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Tremendo. Esto es tremendo. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. ¡Wow! Bueno, con esto nada más le quiero mostrar que si vas a estudiar un tema, pues tienes que o sea, no ser tan ligero, no ser nada más así tan ingenuo para establecer una verdad de Dios con 1 o 2 versículos cuando todavía te faltan muchos otros versículos para establecer una verdad de Dios. Déjeme hacerle una síntesis rápida, Solo es una síntesis. Estoy en la reflexión, en la meditación todavía. A ver, la voluntad perfecta de Dios es que el hombre no se case. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Y la voluntad perfecta de Dios es que la mujer tampoco se case. Esa sería la voluntad perfecta de Dios. Y hay versículo para ello, ¿ok? Está en Corintios. Entonces, a ver,
Dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 1, dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. A ver, aquí estoy. En cuanto a las cosas que me escribiste, diciendo Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. A ver ahí, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Es un versículo que está aquí. Pero si tomamos este versículo ya para decir, ok, no, que nadie se case, no toque mujer, porque aquí lo está diciendo, bueno, espérame, tienes que ver más. Enseguida dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ándale, ahí ya se va conformando mejor lo que sería la voluntad de Dios para el hombre o para la mujer. Y así, hay más versículos, ¿ok? Otra vez, no estoy aquí para hablar del divorcio, de ninguna manera. Quiero continuar con el libro de Marcos, pero solamente quiero hacer una reflexión así muy, seria, y que pues, no voy a poder estarla fundamentando ahorita en este momento. Déjenme reviso el tiempo porque creo que el reloj se me paró tantito. Vamos a ver. Acá me dice que ya van 11 minutos, 12 minutos. Ok, entonces déjenme, si llevan 12 minutos, ya ahí debe ir el reloj. Ahora sí, ya más o menos lo puse. Porque, bien, entonces, muy bien. Ahí lo vamos a dejar. Ok. Entonces, la voluntad perfecta de Dios es que el hombre no toque mujer. Por eso Jesucristo no tocó mujer. Jesús sí hizo la voluntad perfecta de Dios. ¿Ok? Bien. Ahora. Pero Dios sabe que el hombre no se iba a aguantar, que la mujer no se iba a aguantar. Entonces, ok. Sé que no me van a obedecer, sí se van a tocar unos a otros, o sea, y eso va a ser fornicación. Entonces, bueno, para que no haya fornicaciones, pues eso dice aquí, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Ahí está, ahí entramos en esa voluntad permisiva de Dios. Ahora, obviamente que por causa de la multiplicación de la especie humana, pues tiene que haber el contacto hombre-mujer, definitivamente, ¿verdad? Bueno, entonces, otra vez, la voluntad perfecta de Dios sería que el hombre y la mujer no se toquen y se consagren. Se consagren para Dios. Pero dio permiso de casarse. Pero también se iba a presentar las desavenencias de todo tipo, ¿no? Y como lo acabo de leer en capítulo 24 de Deuteronomio, se le permitía al hombre dar carta de repudio, carta de divorcio, y la mujer, una vez que salía, podía casarse con otro hombre. Ahí está escrito. Bien, entonces, ok, bien, ¿qué podemos decir? Lo que podemos decir es que cuando un matrimonio no funciona por X razones, ¿ok? No voy a entrar ahorita en razones. Hay dos opciones. Una, nada más, separarse. Está escrito aquí precisamente, ¿verdad? Dice que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, o sea, va a pasar. Si se separa, bueno, ok, ya se separaron, quédese sin casar, reconcíliese con su marido. Entonces, desbaratar un matrimonio es nada más aquí por separación. Se pueden separar. Esa es una opción. Pero, ¿y el divorcio qué? No, el divorcio sí se puede, solamente por dos razones. Una, la que vamos a ver ahora sí aquí, vamos ahora sí a Marcos, porque ya yo creo que para meditación ya medité demasiado. Era nomás una reflexión rápida, pero bueno, el tema lo amerita, ¿no? Y se le acercaron, dice,
Los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. ¿Puede un hombre divorciarse de su mujer? ¿Darle carta de divorcio? Y él respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración, porque muchas veces las personas, cuando analizan la Biblia, dicen, no, aquí dice que fue Moisés. O sea, Moisés fue el que dio permiso, no lo dio Dios. Cuidado, cuidado. Todo lo que escribió Moisés fue dictado por el Espíritu de Dios. O sea, todo lo que escribió Moisés, todo lo que escribió Pablo, todo lo que escribió Juan, lo que escribió Lucas, es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Ahí sí hay que tener muy claro eso, Y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. O sea, Dios quería que no se casaran, pero Dios sabe que son duros de corazón y no van a obedecer, y iban a andar fornicando. Entonces, por la dureza, entonces Dios, a través de Moisés, les mandó dar carta de divorcio. Y dice aquí, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así no son ya más dos, sino uno. Un día voy a enseñar este misterio tan bello, cómo Dios ve al matrimonio como una sola persona. O sea, son dos, hombre y mujer, pero Dios los ve como una sola persona. Y eso está en varias escrituras, no es la única, Bueno, entonces dice, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Cómo que van a ser una sola carne si son dos? Interesante. Así que no son ya más dos, lo aclara, por aquello de las dudas, no son ya más dos, sino uno. Esto es un misterio bellísimo, Claro que nosotros no lo vemos así. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ahora, recordemos que este pasaje también está en Mateo y en Lucas, donde el Señor dice, salvo por causa de fornicación. O sea, el Señor aclara que una razón para que dos personas se divorcien es cuando uno de los dos ya tuvo relación sexual con una tercera persona. Una fornicación. Cuando uno de los dos se mete sexualmente con una tercera persona, allí es causa de divorcio. Esa es una razón. La otra está también en Corintios, y allá nos explica que cuando uno de los dos ya no quiere nada con Dios, otra vez, esposo y esposa, si uno de los dos ya no quiere nada con Dios, allí también aplica el divorcio. Ya no me voy a detener ahí, ahí está el video si gusta verlo más completo, porque ya se me fue demasiado tiempo, pero bueno, está bien. Mire, usted sabe que Mateo y Lucas sí hablan de que por causa de fornicación sí puede haber divorcio, pero créame que por eso le digo que hay que ser serios cuando leemos la palabra del Señor, cuando buscamos un tema. Mire, le voy a dar un versículo muy escondidito. Está en Jeremías, Mire, porque a veces creemos, no, aquí este versículo donde Jesucristo dice que por causa de fornicación, ¿verdad? Pues sí puede haber divorcio, y creemos que nada más ahí lo dice. No, Jeremías 3:8, mire lo que dice.
Primero el 7. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ahora sí el 8, lo que le quiero decir. Ella vio que por haber fornicado la rebelde de Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Fíjese nada más. Qué tremendo. O sea, Jeremías 3:8 confirma lo mismo que dijo el Señor Jesucristo. Por haber fornicado, divorcio. Entonces, por eso le digo que cuando leamos algo, algún tema, hay que escudriñar profundamente. Hay que ver todos los versículos que encontremos acerca de ese tema para poder afirmar y hacer una verdad sólida, con argumentos bíblicos. Por ejemplo, un día hablé sobre la suerte. Y lo clásico entre nosotros es decir que cualquier cosa de suerte es del diablo. Cualquier cosa de suerte. Por ejemplo, no compre un boleto de lotería, no participe en una rifa, nada, cualquier cosa de suerte. Y somos así como así rápidos para dar una opinión acerca de la suerte. Y sin embargo, cuidado. Créame que es todo lo contrario. Sí, créame. Nosotros hemos tomado ese asunto de la suerte como diabólico y más. No es así. Otra vez, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Ahí tengo también el video donde dice qué dice la Biblia de la suerte. Por favor, búsquelo. Y se va a quedar con los ojos así, mire. Así, cuadrados. Tú sustentas mi suerte, dice la palabra del Señor. Y el pueblo de Dios muchas cosas las decidió echando suertes. La suerte perfecta también. Está aquel pasaje, ¿verdad? Entonces, cuando usted estudia la suerte, se va a llevar un chasco tremendo y no va a volver usted a decir que la suerte es del diablo. Créame que no, Pero vayan los versículos. O al revés, busque versículos donde Dios, vamos a decir así, prohíba la suerte, donde Dios maldiga la suerte, donde Dios diga que la suerte ahí es pecado. No va a encontrar ni uno solo. Ahí se la dejo. Quiero seguir, ya me quedan unos cuantos minutitos, quiero aprovecharlos. No pretendo confundirle, solamente pretendo compartir con usted con responsabilidad delante de Dios los temas que son muy importantes para nuestra vida. Vean, adelante. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Ay. Le traían a Jesús niños. Mire, déjeme decirle así. Todos hemos visto videos en la televisión donde va pasando el artista aquel o el futbolista famoso y los niños quieren tocarlo, saludarlo y así, ¿verdad? Y luego ya aquel deportista ve que es un niño, se acerca y no sé, lo toca, le da un autógrafo, XXX, y todos felices. ¿Ya? Bueno, si a alguien quisiera yo pedirle un autógrafo, es al Señor Jesucristo. Si a alguien quisiera yo que me tocara, es al Señor Jesucristo. Si a alguien quisiera yo tocar, es al Señor Jesús. Bueno, pues le traía niños para que los tocase. Los mismos papás de aquel tiempo que querían. Mire, la estrella era Jesús. El hombre más importante del mundo era Jesús. Hoy también sigue siendo el más importante del mundo. Entonces, pues querían que Jesús tocara a aquellos niños. Y Jesús los tocaba. Pero
los guardaespaldas de Jesús, los discípulos de Jesús, se enojaban. O sea, el Señor con mucho amor para los niños y los apóstoles, les faltaba mucho amor a los discípulos de Jesús, mucho amor para los niños. Se lo voy a decir de otra manera. Mire, si usted ve un siervo de Dios, una sierva de Dios que no aguanta a los niños, hágame un favor. Aléjese de ese siervo de Dios, de esa sierva de Dios. Aléjese. Si él no puede ver a los niños, déjeme decirle, yo no lo puedo ver a él. Es un hipócrita. Es un falso. No ha entendido lo que es el amor de Dios. O sea, si usted quiere conocer a una linda sierva de Dios, a un hermosísimo siervo de Dios, obsérvelo cómo trata a los niños. Ese es un termómetro precioso. Si es dulce, tierno, amoroso, paciente, si abraza a los niños, mire, ese es un gran siervo de Dios. Pero los discípulos se enojaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, mira, aquí está. Cuando el Señor se dio cuenta que los discípulos corrían a los niños, vete para allá, niño, vete, lárgate, no vengas ahorita a molestar, estamos ocupados, vete. Perdóneme que medio se lo actúe así. Cuando el Señor vio eso, se indignó. El Señor se indignó. Se enojó contra los discípulos. Entonces tenemos dos posturas contrarias y aprendamos. Te lo voy a decir de otra manera, Si de pronto llegan ahí tus sobrinos a tu casa a visitarte o llegan niños ahí con la familia y todo, y tú no los aguantas, escúchame bien, el mismo Señor que se indignó con los discípulos porque no trataban bien a los niños, ese mismo Dios te está viendo y se va a indignar contigo, así, igualito. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Ay, hermoso. Sí, amén. Los niños tienen ganado el reino de Dios. Otra vez, los niños son del reino de Dios. Mientras son niños gozan de una inocencia, de una pureza, de una fe preciosa. De ellos es el reino de Dios. ¿Sabe qué le quiero decir a usted? Júntese con los niños. Esté con ellos. Escúchelos. Juegue con ellos. Mire su rostro. Escuche sus palabras, la dulzura de sus palabras. Analícelos. Cómo piensan, lo que hablan, cómo sonríen por todo. Júntese con los niños y aprenda de ellos. Eso es lo que le quiero decir.
Porque el estado espiritual de los niños, antes de que se contaminen ya siendo jóvenes y adultos, ya contaminados con todo lo carnal y lo mundano, mientras son niños son preciosos delante de Dios. Y no hay pecado en ellos. Y tienen muchas cosas que usted y yo tenemos que aprenderles. Ay, Dios mío, está un video ahí en la red. Ay, 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 un video. ¡Ay! Cómo me toca el corazón, impresionante. Quizá usted ya lo vio. Es ese niño que anda como recogiendo una hierbita, unas plantas ahí, hierbitas del campo. Y lo entrevistan y dice que anda juntando para ayudar a su mamá. Y que van a venderlo para comprarle leche a su hermanita. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Oh! ¿Cómo me toca ese video? Hay otros también de niños ahí. Ay, Dios mío. Y le preguntan al niño que qué va a hacer con ese dinero. Dice, comprarle leche a mi hermanita. Y cuando ya le preguntan, ¿y tu papá? Dice, se murió. Se murió. Ahora, pero hablando de un niño de 5 años, 4 años yo creo. Cuando mucho 5. Y entonces, como que se acercaba, no sé si la Navidad o algo así, y el que les graba el video le pregunta, ¿qué quieres de regalo para esta Navidad? Algo así. Y el niño dice unas palabras que yo creo que traspasaron los cielos. Cuando le preguntan qué quieres que te regalen, y dijo, 5 minutos con mi papá. ¡Qué dimensión! ¡Qué dimensión! Un niño. ¿Qué sentido pudiera tener de la vida y de la muerte? ¿Qué quieres que te regale? No dijo un carrito, no dijo las cosas que muchos niños quieren. No, ese niño trajo un mensaje. A través de él Dios da un mensaje. Y dice, 5 minutos con mi papá. Y le preguntan, ¿por qué? Porque lo quiero mucho, lo extraño mucho. No, oigan los niños, siéntese con ellos, escúchenlos. Hay mucho que aprender de ellos. Porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, oh, tremenda bofetada, ¡pum! ¡Pum! ¡Qué bofetada espiritual les dio el Señor ahí a sus discípulos! Ustedes se creen mucho, ustedes se creen muy espirituales, ustedes se creen mucho porque andan conmigo, se creen mucho porque sirven en la iglesia, se creen mucho porque qué tremendo. Pero si ustedes no reciben a estos niños, con amor, con paciencia, con frutos de Dios, ustedes no podrán entrar en el reino. Ellos sí lo tienen ganado. De cierto digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, ustedes no han recibido el reino de Dios como este niño, con la pureza, con la limpieza, con la santidad de este niño. Ustedes no han entendido. Mi reino se manifiesta a través de estos niños y ustedes no lo han visto. No entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía.
bendigamos a los niños y aprendamos de ellos su corazón, su pureza, su nobleza, su bondad, su ternura, la forma de que dan amor, cómo abrazan, cuánta inocencia espiritual hay en los niños. Así es de que recibamos a los niños con el amor de Dios. Amén. Hagámonos, la invitación del Señor es que nos hagamos como niños. Amén. Dejo aquí esta enseñanza y en el nombre del Señor le envío un saludo para usted y su familia.